Buenos días, profesora. Mi nombre es Carol Vanessa Rojas Garzón y a continuación vamos a hablar un poco de las NIF y pues claramente de su importancia. Primero que todo, pues tenemos nuestra tabla de contenido. Hablaremos un poco de las NIF y de su historia como tal para tener un poquito de contexto y para pues después claramente poder explicar por qué estas resultan importantes para una organización. Posterior a esto pasaremos a hablar un poquito de los beneficios que tiene la implementación propiamente de estas normas, los desafíos asimismo que esta conlleva y algunas conclusiones para finalizar. Primero que todo tenemos qué son las NIF, cómo las podemos definir. Las normas, estas NIF, por sus siglas en español, las podemos definir como las normas internacionales de información financiera o por sus siglas en inglés IFRS, International Financial Reporting Standards, las podríamos definir como aquel conjunto grande de reglas o aquel estandarización de unas reglas y unas normas, las cuales las empresas pues claramente deben cumplir para la presentación de los distintos estados financieros pues que todos conocemos, ¿no? Hablando un poquito de la historia y de cómo se desarrollaron estas normas, podemos decir que tienen su precedente de las NIC, las cuales por sus siglas son las Normas Internacionales de Contabilidad, las cuales empezaron a ser emitidas en 1973 y digamos que fueron desarrolladas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Claramente con el tiempo estas normas empezaron a ser adoptadas en diferentes países del mundo, sí, por diferentes países, por diferentes organizaciones, por lo cual, posterior a esto, el Consejo de Normas Internacionales toma la responsabilidad como tal de estas y dice, ok, tenemos que hacer algo más estructurado, algo más internacional, eh, y ahí es donde nacen las NIF. Se puede decir que hoy en día más de 140 países pues han adoptado estas normas. Ahora, ¿por qué son importantes? Claramente, pues existen demasiados beneficios y existen muchas razones por las cuales estas normas resultan importantes, pero me voy a centrar principalmente en tres que para mí son las más importantes. La primera es, digamos que la transparencia y la comparabilidad que estas normas ofrecen, ¿no? Porque digamos que ya cuando existe una estandarización en las normas, en los procesos, en la forma de presentar los ingresos, los gastos, los costos, los pasivos, los activos y demás, las NIF aseguran claramente que estos estados financieros reflejan de manera transparente y de manera fiel, digamos que la realidad económica como tal de la organización y esto lo que hace es pues claramente permitir que se pueda realizar una comparación entre empresas porque es información real y confiable. Pasando a al siguiente beneficio de las NIF, tenemos pues que claramente estas permiten el acceso a mercados globales. Porque claro, después de que una organización decide adoptar las NIF o digamos un país decide adoptar las NIF, se abren diferentes puertas y llegan nuevas oportunidades, por ejemplo, de inversionistas extranjeros. Digamos porque desde afuera un inversionista lo podría ver como de que la organización o el país al que está entrando tiene un mercado regulado, tiene un mercado en el que se están siguiendo unas normas y por lo tanto puede asegurarse de que la información que una empresa en la que de pronto quiere invertir pues le está entregando información justamente en la que puede confiar, información pues transparente y pues claramente esto le permite tomar decisiones de inversión. Eh, Obviamente resulta también importante pues que estas NIFs nos permiten hablar a todos un mismo idioma a pesar de estar en un mundo globalizado donde pues claramente hay diferencias culturales y diferencias en el idioma, hay muchas barreras, pero estas NIFs les permiten a las empresas, a las organizaciones, a los países hablar en un mismo idioma. Y digamos que para entender un poquito mejor a lo que me refiero con un mismo idioma, podríamos hacer la analogía de los Incoterms, que en mi caso como negociadora internacional
Estos términos, los términos de negociación internacional, de comercio internacional, pues resultan muy importantes porque pues digamos que igual estandarizan y nos dicen a todos el idioma en el que debemos hablar y que debemos entendernos en términos de la transmisión de riesgos y responsabilidades cuando se hace un proceso de compra-venta, cuando se hace un proceso de exportación y de importación. Y de hecho creería que esta es una de las mayores ventajas que tiene la adopción de las NIF. Ahora, ¿qué beneficio tiene su adopción? Esto está claramente muy ligado a por qué son importantes. Pero bueno, primeramente tenemos en que claramente pues mejora la gestión y la eficiencia de los procesos contables y financieros de la empresa. ¿Por qué? Porque después de que una empresa decide adoptar estas normas, requiere claramente que la organización como tal realice una mejora significativa dentro de sí misma porque tienen que empezar a estandarizar procesos, tienen que empezar a integrar sistemas o adoptar nuevos sistemas y claramente se tiene que dar también la capacitación del personal para la adopción de estas nuevas normas y de estos nuevos sistemas. Claramente, a su vez, reduce riesgos por medio de la identificación y gestión de los mismos, ¿no? Claramente, las NIF, la adopción de las NIF permite, digamos, como reducir estos riesgos porque se establecen unos principios que ayudan a identificar y a medir estos riesgos, a divulgarlos y debido a la información clara y transparente que se tiene, a identificar cómo está una empresa y cómo no y si se debería invertir en ella o no. Y pues claramente, pues esto genera confianza entre los inversionistas, como ya lo había mencionado, al proporcionar una imagen financiera transparente y precisa. Posterior a esto tenemos los desafíos y de hecho los desafíos están muy ligados a los beneficios porque claramente la adopción de estas normas pues requiere digamos como una actualización en todo lo que se está haciendo internamente en la empresa en términos de, sí, de la adopción de sistemas, en la capacitación de personal y demás. Claramente para una organización grande, para una multinacional o para una empresa ya consolidada, esto no supone mayor desafío, pero claramente pienso que en el caso de Colombia esto supondría un desafío bastante grande y a la vez hasta costoso, por ejemplo, para las pymes. Claramente, pues los primeros meses, digamos que la adopción de estos nuevos sistemas y de estas nuevas normas, pues puede generar como un obstáculo, puede suponer como un obstáculo pensando pues de que se tiene que cambiar la manera de hacer las cosas, pero pues con el tiempo claramente todo esto valdrá la pena, ¿no? Y pues nada, ya para finalizar, algunas conclusiones que tenemos es pues que claramente las NIF son fundamentales para las organizaciones en el mundo de hoy en día, porque como ya lo hemos mencionado durante todo el video, establecen un marco común, establecen un idioma universal y permiten pues que la información sea transparente, comparable y comprensible a nivel global, sin importar el idioma, la cultura, el país o demás. Como también ya lo había mencionado, pues la adopción de las NIF no solo facilita el mercado, el acceso a diferentes mercados y la atracción de inversionistas, sino que también fortalece la confianza entre las partes que están involucradas en este proceso. Y pues para finalizar, tenemos que, aunque su implementación puede suponer desafíos, como lo mencionaba anteriormente, debido a los costos y demás, los beneficios a largo plazo claramente van a ser notables. Esto sería todo, profesora. Muchas gracias.